Como les dije, la próxima semana iniciamos con la semana de Easter o de Semana Santa, que es como la mayoría de nosotros en la comunidad hispana lo conocemos, la Semana Santa, la Semana Mayor. Y unos días antes de que Jesús entrara a Jerusalén, Él se reunió con sus discípulos y les hizo una pregunta. Y la pregunta que les hizo era, ¿quién dice la gente que soy yo? Eso, para saber los discípulos que habían escuchado. Y después les pregunta, ¿quiénes piensan ustedes que soy yo? Así que hoy vamos a estar hablando sobre esta pregunta, es ¿quién es Jesucristo para ti? Y es basado en Mateo capítulo 16, 13 al 16. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y creo que hoy deberíamos de tomar unos minutos para pensar, para meditar realmente quién es Jesús. Si es solamente una figura histórica o realmente creemos que Él existe y que tiene poder en el día de hoy. Así que la Biblia dice que cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Pero Jesús da un paso más allá. Y ya no solamente quiere saber lo que los discípulos han escuchado acerca de Él, sino que ahora Jesús quiere responsabilizar a sus discípulos para saber qué es lo que hay en su mente y en su corazón acerca de quién es Él. Así que después dice, ¿y ustedes? Les pregunta Jesús, ¿quién dicen que soy yo? Entonces Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Con fuerza, con un entusiasmo lleno del Espíritu Santo, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero al igual que cuando Jesús hizo esta pregunta a sus discípulos, la respuesta no cambia al día de hoy. Así como algunos decían que Jesús era un profeta, era una persona buena. Al día de hoy, cuando nosotros preguntamos a las personas no creyentes quién es Jesús, dicen, bueno, es una persona divina, pero no es Dios. Para otros es un guía espiritual, un líder, pero tampoco sigue siendo Dios. Para otros incluso es una farsa. Jesús no existe, Dios es un invento. Así que la Biblia, que es nuestra la fuente de nuestra fe, nos dice que Jesús o lo describe como el Hijo de Dios, el Mesías. Y de hecho, Dios hecho hombre, cuando nosotros celebramos en la Navidad el Día del Niño, como le llamamos, o comúnmente se le llama, citamos mucho el pasaje de Mateo que dice, Emmanuel, Dios con nosotros. El apóstol Juan dice que el verbo, Dios mismo, Jesús, el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Y es que Jesús es Dios hecho hombre. Y como tal, las enseñanzas de Jesús siguen vigentes al día de hoy, 21 siglos después de que Jesús caminara por esta tierra. Todavía seguimos hablando, predicando y creyendo lo que Él ha dicho, porque nosotros creemos como cristianos que Jesús no solamente es el Hijo de Dios, sino es Dios mismo hecho carne. Y Jesús como profeta proclamó un camino mejor para llegar al Padre, acercarnos a Dios. Como sacerdote, Jesús está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y como Mesías es nuestro libertador. Nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y en Él hemos encontrado vida. Y no solo vida, dice la Biblia, sino que vida abundante y vida eterna en Jesús como Mesías. Por el contrario, el ser humano siempre ha tratado de tener un plan B. Y se han creado su propio Dios y ha inventado sus propios puentes para llegar a Dios. Y uno de esos puentes es la religión. Y la religión por sí misma no funciona. Los puentes humanos para acercarnos a Dios no funcionan, quedan cortos. La religión es imperfecta, las buenas obras no alcanzan. Y solo Cristo es el camino para que la humanidad, cada uno de los seres humanos, podamos regresar al Padre Celestial. No hay otra manera, no hay otro camino que solamente Jesucristo.
el Mesías, el libertador. Y mi intención hoy con este sermón no es el de convencer a los escépticos o incluso a los ateos, de convencerles de que Jesucristo es Dios, porque independientemente de lo que las personas crean acerca de quién es Jesús, Él sigue siendo Dios y continúa siendo Dios. Aun cuando las personas lo quieran negar, aun cuando las personas no quieran creer en Él, Él sigue siendo el Hijo del Dios viviente. El mismo que el apóstol Pedro se levantó y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿qué significa eso para nosotros? Cuando Jesús le dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Nosotros la podemos hacer hoy mismo. Y conocemos ya la respuesta del apóstol Pedro, ya la leímos y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero el nombre de Cristo significa en el idioma griego con el cual fue escrito el Nuevo Testamento es Christos. Y en el griego, en el hebreo significa Mesías, que significa ungido. Y el ser ungido es el ungido de Dios, o sea que está lleno del Espíritu Santo. Nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, creemos que Cristo no solamente era un hombre común que caminó por esta tierra, sino que era el ungido de Jehová, el llamado de Dios para venir a este mundo, para traernos la salvación y el mensaje de restauración de nuestras relaciones con Dios. El Mesías lleno del Espíritu Santo tiene la misión encomendada por el Padre para liberar al pueblo de Dios y restablecer esa relación rota con Dios. Rota por el pecado, por la indiferencia y pues nuestro deseo del ser humano de hacer nuestra propia voluntad. O si no, no han escuchado ustedes la frase yo soy yo, así nací y nadie me va a cambiar. Yo soy yo y el mundo haga lo que quiera, yo me gobierno solo. Porque creemos en solamente nosotros. Y esa actitud nos apartó de Dios. Y Cristo ha venido a restaurar nuestra relación con el Padre Celestial. Y la confesión de Pedro nos ayuda a nosotros a entender esa naturaleza divina de Jesús. Ya no solamente ese hombre nacido de la Virgen María, sino que es el Cristo divino, el Hijo de Dios engendrado por el Espíritu Santo, que se hizo carne y habitó con nosotros. Pero como les digo, ¿qué significa eso para nosotros? Cuando decimos Dios hecho carne, suena como una historia de cuentos. ¿Qué significa para nosotros que Dios, el creador del universo, tomó forma humana, se hizo hombre y habitó en medio de nosotros? Primero significa que Jesús es Dios mismo, Dios hecho hombre, que Él es superior a nosotros. Y en esto es donde empezamos quién es Dios para nosotros, quién es Jesús para nosotros. Porque cada uno de nosotros fuimos creados por Dios y somos su obra, la obra de las manos de Dios. Él nos formó y no al revés. No nosotros creamos a Dios, aunque el mundo, aunque las personas normalmente han creado un Dios en su mente, han modelado un Jesús en su mente para que le obedezca a sus órdenes, cuando en realidad es al revés. Cuando nosotros debemos de obedecerle a Él porque Él fue el que nos hizo a nosotros. La Biblia nos dice que no nos dice nada acerca de qué pensaron los otros discípulos. Si se levantaron y dijeron, sí, Pedro, tú tienes razón. Ese Jesús es el Mesías. Yo estoy de acuerdo con Pedro, Jesús. Yo también creo igual. La Biblia no nos dice eso. Pero nosotros sí podemos pensar quién es Jesús para mí. Y escuchar a Jesús preguntándonos a nosotros, ¿quién soy yo para ti? ¿Soy solamente una religión, un cuento? ¿Vengo a la iglesia porque mi papá, mi mamá me trae? ¿Vengo porque tengo que hacerlo? ¿La sociedad necesita que yo crea en algo? ¿Quién soy yo para ti? Nos pregunta Jesús hoy a cada uno de nosotros. Jesús, lo que nosotros creemos acerca de Jesús es importante porque modela, estructura la forma en que nosotros creemos, en forma en que nosotros pensamos y en la forma en que nosotros actuamos. Por eso, cuando nosotros definimos quién es Jesús para nosotros, definimos también la manera en que nosotros decidimos vivir.
si es Él el que guía nuestras acciones, si es Él el que nos da el consejo para vivir cada vez mejor. Y si es así, debemos de seguir el ejemplo de Jesús y vivir como Él vivió, siendo personas caritativas, siendo personas que sirven a otros, siendo personas que son llenas de compasión hacia la otra persona. Porque si creemos en Él, si el Cristo de la Biblia, el Hijo de Dios viviente, es en el que nosotros creemos, entonces decidimos imitar su ejemplo. De otra manera, quizás será un Cristo que hemos imaginado nosotros solos. Porque la fe en Cristo no es solamente una creencia, una idea intelectual en la cual nosotros pensamos y buscamos el Cristo histórico y empezamos a verlo como un simple humano o sobre lo que pensamos sobre Él, sino que nuestra fe debe ser una convicción profunda que influye en cómo nosotros vemos el mundo y cómo nos relacionamos con los demás. Si Cristo no es nuestra influencia principal en nosotros, la manera en que nosotros vemos el mundo no se va a diferenciar en la manera en que una persona que no conoce a Dios, de que no cree en Dios, ve el mundo también. Veríamos el mundo con egoísmo, con ingratitud, sin amor, nada más que solamente con el amor propio. Y no nos podríamos relacionar con las demás personas porque siempre estaríamos buscando nuestro propio bien, viviendo en nuestra perfecta burbuja individual. Pero como creyentes y seguidores de Jesús debemos de esforzarnos para imitar su ejemplo de amor, de compasión, de servicio y solidaridad. Debemos de estar abiertos a vivir como Cristo vivió. Y el hecho de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados debería de motivarnos a nosotros a extender nuestra mano solidaria para ayudar a las personas que nos rodean, aquellos que están a nuestro lado. Ahora que vamos a celebrar la Semana Santa, iniciando el próximo domingo, la mayoría de las personas cristianas empiezan a meditar en Jesús, aunque las otras 51 semanas del año quizás no se acuerdan de Él. Por otro lado, las personas musulmanas tienen su Ramadán hace unas cuantas semanas atrás, y una vez al año, y muchas veces no se acuerdan de Dios tampoco. Porque nuestra relación con el Cristo vivo, con Dios, debe ser de todos los días. Y nuestro Dios debe regularnos a nosotros 24 horas al día, 7 días de la semana. Si hacemos esto, si vivimos por Él, si creemos que Él es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Creador, vivimos de acuerdo a sus preceptos. Nuestra fe nos debe de motivar a obedecer los mandamientos y buscar su guía en nuestras decisiones. Discernir sobre lo que es bueno, sobre lo que es justo, lo que agrada a Dios. Las decisiones que nosotros tomamos a la hora de tomar un empleo, a la hora de estudiar una carrera, a la hora de unirnos a una persona en matrimonio, todas estas decisiones de la vida cotidiana deberían de estar también dirigidas por el Señor. Cada acción que nosotros tomamos debería de tomar en cuenta a Dios porque queremos agradar a aquel que nos hizo a nosotros, al Mesías, al Hijo del Dios viviente. Juan 8, 31 y 32 dice así: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él, como hoy se dirige a cada uno de nosotros que decimos que creemos en Cristo Jesús. Y les dice: si mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hoy el Señor Jesucristo nos hace un llamado a nosotros. Después de preguntarnos a nosotros, ¿quién soy yo para ustedes? Si nuestra respuesta es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi Señor, mi Salvador, entonces me dice, o nos dice a nosotros, que para dar esa afirmación necesitamos entonces obedecer sus mandamientos. Vivir conforme Él nos ha dado el ejemplo para vivir. Esto nos debe hacer reflexionar a nosotros seriamente sobre la necesidad de colocar nuestra fe en lo que Dios ha revelado a sí mismo a través de su palabra.
Es en este libro donde nosotros ponemos nuestra fe, donde surge no de nuestra imaginación, no de lo que alguien nos contó de quién es Dios, no de la religión que heredamos de mi bisabuelo, mi abuela, mi papá y mi mamá, sino de mi relación con Dios y cómo lo voy a conocer yo a Él a través de la Biblia. Porque es ahí donde nosotros conocemos al Cristo vivo. Ya no tenemos la oportunidad que tuvo Pedro, que tuvo Bartolomé, que tuvo Felipe de caminar con Él por 3 años y medio, seguirle, escuchar de primera mano sus palabras. Ya no tenemos esa oportunidad. Ahora lo podemos conocer solamente a través de su palabra y de la convivencia con nuestros hermanos y hermanas cristianos. Y fácilmente podemos seguir a un Jesús que hemos creado en nuestra conciencia, en nuestra mente. Un Jesús que es como un robot, que tiene que obedecernos todo lo que nosotros le pedimos. Que Él va a hacer todo lo que yo le pida, ese Jesús lo va a hacer y si no lo hace me voy a enojar con Él. Un Jesús religioso, pero que no tiene nada que ver con el verdadero Jesús de la Biblia. El verdadero Jesús de la Biblia hace la voluntad del Padre, aun cuando esa voluntad sea contraria a la voluntad humana. En todo caso, si hemos creado un Jesús en nuestra mente, un robot al cual podemos darle órdenes, por más fe que le tengamos a ese Jesús que hemos fabricado aquí en la mente. Hay personas que fabrican dioses de metal, de madera, de bronce, como dice la Biblia, pero hay otros que los fabrican aquí en la mente. Un Dios falso, un Cristo falso en la mente que le obedece como que si fuera un robot. Y por más fe que le puedas tener a ese Cristo que has formado en tu mente, ese Cristo falso, por más fe que le tenga, no tendrá ningún valor ni para guiarte ni para salvarte. El único es Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Así que la fe real es una fe tenaz. Es una fe que no se rinde. No es una fe fabricada en un Dios imaginario. Una fe es la fe puesta en el Dios real y verdadero que nos describe la Biblia. Y nos mantenemos fieles al Señor sin importar las circunstancias de lo que Dios pueda hacer por cada uno de nosotros. Y en esto, nuestra fe en Cristo Jesús, el Mesías, el enviado de Dios, debe ser como la fe de Sadrach, Mesach y Abednego, que no tuvieron miedo de desafiar la orden del rey Nabucodonosor de adorar imágenes de dioses que él había mandado construir. Si no conoce la historia de estos 3 jóvenes, usted la puede encontrar en el libro de Daniel. Los israelitas habían sido dominados por el imperio babilónico. Y estos 3 jóvenes fueron apartados porque estaban llenos del Señor y el rey Nabucodonosor lo había notado, que eran unos jóvenes brillantes, que sobrepasaban la inteligencia de los otros. Pero habían unos que le tenían envidia porque creían en el Dios verdadero. Y este rey mandó a hacer una estatua gigante. Y las personas tenían la obligación de inclinarse, arrodillarse y adorarla. Y el que no lo hiciera iba a ser condenado a muerte. Y ahí es donde un verdadero hijo de Dios, un creyente en el Dios verdadero, no falla en su fe. Aun cuando esté en peligro de muerte, no niega a su Dios. Y eso es lo que hicieron Sadrach, Mesach y Abednego. Porque al negarse a adorar a estos falsos dioses, Nabucodonosor condenó a estos jóvenes a ser echados en el horno de fuego y lo mandó a calentar más de lo normal. Y antes de ser lanzados a ese fuego, el rey les preguntó: mire, este Dios que yo crié aquí, mire, esta estatua grande los puede librar a ustedes. Lo único que tienen que hacer es arrodillarse y adorar esa estatua y ustedes quedan libres. Y el Dios de ustedes que yo no veo, ¿ustedes creen que los puede salvar?
¿podrá su Dios liberarlos? Y ante esta pregunta, Sadrach, Mesach y Abednego le contestaron al rey. Usted lo puede encontrar en Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice, Rey Nabucodonosor, vea qué autoridad con la que estos jóvenes le hablan al rey. Le hablan directamente, sin temor alguno. Dice, Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si nos arroja al horno en llamas, al Dios al que servimos, puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero lo más importante es lo que sigue aquí, dice, pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. Vea qué importante y qué declaración más grande. Por eso el Dios nuestro es diferente al Dios que se fabrican muchas personas en su mente. Un Dios que hace todo lo que ellos le piden. Un Dios que tienes que, Dios tienes que salvarme, Dios tiene que sanarme, Dios tienes que. Ellos no. Ellos tenían la fe en el Dios verdadero y dijeron, si mi Dios me salva, gloria a Dios, y si no, yo seguiría adorándole a Él. Esa es la fe que el Señor espera ver en nosotros. Y si tenemos esa fe, esa convicción de que creemos en el Cristo vivo, créame que también cuando nosotros oramos a Él va a escuchar nuestras oraciones también. Porque esto nos ayuda a nosotros a entender que la religión o esa falsa espiritualidad que existe hoy en día, es fácil mantenernos contentos y cantándole a Dios cuando todo va bien. Pero en las dificultades entonces empezamos a dudar y el diablo empieza a tentarnos a nosotros y hacernos dudar de nuestra fe. Por eso solamente las personas como Sadrach, Mesach y Abednego, que a pesar de las circunstancias negativas siguen creyendo en el Dios verdadero, pueden permanecer. Cuando nuestra fe está puesta solamente cuando nos va bien en Jesucristo, el Señor Jesucristo habló y enseñó sobre esto en la parábola del sembrador. Y usted lo puede ver en Mateo capítulo 13, 20 al 22. Dice, el que recibió la semilla, refiriéndose a la palabra de Dios, que cayó en el suelo lleno de piedras, es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría. ¡Ay, qué bonito mensaje! Gloria a Dios. ¿Cómo me gustó la predicación de hoy? Y los cantos maravillosos. Pero dice, y el que recibió, pero como no tenía raíz, o sea, no conoce la palabra del Señor, no pasó tiempo estudiando la palabra, meditando en las palabras del Señor, como no tiene raíz, dura poco tiempo. Y cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta. El segundo ejemplo que pone Jesús es, el que recibió la semilla y cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Ay, no, yo me gustaría seguir al Señor, pero ¿sabe qué? Yo tengo que trabajar mucho. ¿Cómo es que dicen? Los biles siguen llegando y ¿quién me los va a pagar? Y además yo vine aquí a triunfar, yo vine a hacer dinero, yo no vine a ninguna otra cosa. Bueno, saben que la palabra es buena, pero no la siguen porque está en contra de sus propios planes. Entonces seguimos preguntando, ¿quién es Jesús para mí? ¿Es solamente una religión o es realmente el Dios que va a gobernar mi vida? Y si Jesús es el Señor y Salvador, tu Mesías, entonces debemos de reconocer su señorío sobre nosotros. Por eso cuando somos cristianos decimos que Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino que también es nuestro Señor. Y cuando decimos que es nuestro Señor, quiere decir que Él está por encima de nosotros. Nosotros obedecemos su voluntad, obedecemos su palabra, aun cuando esta palabra implique algo en contra de nuestros planes. Cuando vaya en contra de nuestra voluntad, le obedecemos nosotros a Él. Un ejemplo de esto fue Jesús en el huerto del Getsemaní. La noche antes de que fuera entregado para ser crucificado, experimentó angustia y orando fuertemente lágrimas de sangre. Y Jesús ora al Padre y dice, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa amarga. Pero una vez más,
Jesús nos da un gran ejemplo de en quién estamos nosotros creyendo. Y dice, ¿sabe qué, Padre? Pero que no se haga solo mi deseo, que se cumpla tu plan. Hágase tu voluntad. Por eso, si Cristo es nuestro Señor y Salvador, no debemos de buscar otras opciones. No debemos de buscar otras opciones para acercarnos al Padre Celestial. Cristo nos da una entrada directa hasta el Padre Celestial. Hoy estamos aquí porque Cristo abrió esa puerta para que nosotros podamos tener ese encuentro con el Señor. Así que nuestro llamado no es de crítica, nuestro llamado no es de destrucción, nuestro llamado es para acercarnos a Dios porque Él está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Cristo es el único puente. Cristo es la única conexión entre nosotros y Dios. Si queremos gozar de los beneficios de Dios, porque Dios libró a estos jóvenes que estuvieron dispuestos a dar su vida por Dios. Se mantuvieron fieles y aún cuando estaban en el horno de fuego, bien caliente, no estaban solo esos tres, había uno cuarto más, el ángel del Señor, danzando juntamente con ellos. Porque sabe que cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Dios verdadero, cuando estamos dispuestos incluso a sufrir por Él, Él no nos abandona. Él responde positivamente a nuestro llamado. No porque tenga que hacerlo, sino que por amor y por misericordia, Él responde positivamente a nuestra oración. Porque Jesús es el único camino. No la religión, no mis creencias, sino el Señor. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí. Así que, por último, si Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, debemos vivir nuestra fe en una obediencia total, sin cuestionamientos de ninguna índole, conociendo que Él tiene la sabiduría necesaria para guiar nuestros pasos. Sabiendo que Dios siempre nos va a guiar a un camino mejor. Salmo 23 dice que nos guiará a verdes pastos donde podemos descansar. Ese es el Dios que nosotros creemos. Ese es el Cristo, el Hijo del Dios viviente que nos lleva a lugares inexplicables para nosotros, pero llenos de bendición también. Así que mi pregunta hoy es la misma que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Quién es Jesucristo para ti? Espero que Él sea el Señor de tu vida, el Salvador de tu alma y el que modela la forma en que nosotros debemos de vivir. Vamos a orar.